Record. Ok. La última vez se introdujo algunos conceptos que era principalmente la cosa fundamental. Son las tres velocidades. Tal vez usar U, V y W, que son las tres velocidades en los tres ejes de la coordenada galácticas. Sí, tenemos una cierta costumbre de reutilizar siempre las mismas letras. De hecho, X, Y, Z mayúsculos son un poco aparecen en muchos casos. Y la velocidad en dirección del centro galáctico es llamada U, la velocidad en la dirección hacia la dirección de rotación del Sol es llamada V, y la dirección perpendicular al plano galáctico W. El otro, hemos visto un poco un sistema de referencia para la coordenada, paricéntrico. Otro sistema de referencia dinámico, bastante importante, es quello che si chiama Local Standard of Rest. Che le standard local del resto non si sa, ma tanto chiaramente sempre si incontra sempre solo in inglese, di conseguenza. Il local standard of rest è un sistema de referencia dinámico, en sentido por las velocidades, que se usa para referirse la velocidad en la cercanía del Sol. De base, se considera todo el movimiento respecto a la velocidad. Velocidad en este caso, en inglés es más fácil la distinción porque en inglés no es speed, ma es velocity, porque se entiende no solo en inglés speed se puede decir que el módulo, velocity, el vector. Se considera proprio el movimiento sia en cantidad que en dirección de una partícula que se mueve en una órbita cerrada alrededor, en el plano galáctico, alrededor del centro galáctico, que esté a la posición actual del Sol. No necesariamente perfectamente circolar, generalmente dipende dal sistema, dal potenziale, se chiaramente bastante cilíndrico, circular, si hay más posibilidad de órbita cerrada, se considera siempre la órbita más circular posible. Teóricamente sería una situación más teórica referido en práctica a un movimiento respecto a una partícula que se mueve circularmente alrededor del Sol, no, alrededor del centro galáctico, pero a la distancia donde se encuentra el Sol. Esto porque, como hemos visto, todo lo partícula tiene un movimiento un poco random, continuo. De hecho, he visto que el Sol
tiene un movimiento hacia nella tres velocidades U, V e V, W no son cero, ma se está acercando al centro galáctico, moviéndose un poco más rápido de los demás y alejándose del plano. Se prefiere estando en resto porque diciamo, sería la situación más ideal. Se el movimiento fuera perfectamente plano, sería un tono que se mueve de acuerdo con esos sistemas. En realidad hay pequeñas variaciones, de consecuencia es más fácil chequear los movimientos, ver todo el movimiento respecto a este sistema y después en todo caso anche ver el movimiento del Sol respecto a este sistema. Esto porque en general, por estadística, si tomamos un grupo de estrellas en la cercanía del Sol, deberían tener en media los varios grupos siempre una velocidad respecto a lo que están dando el resto en media cero, con cierta dispersión, pero siempre en media cero. Il dato lo que están los restos, si vamos a ver la velocidad de la línea de vista, line of sight, en práctica la velocidad radial que nosotros podemos medir. Esto considerado órbitas en el plano, se puede ver con, no, examino la diferencia de velocidades por il moltiplicato il versor Profe, ¿qué eran las velocidades? vamos Las que están entre paréntesis. a la. ¿Cómo es? Puede ser un círculo. Esas son las velocidades de la velocidad radial de vista, la diferencia entre la velocidad del objeto y la velocidad del Sol. Sí. Pero eso es relativo a qué punto de referencia, no basta. Diciamo, la velocidad de línea de vista es la velocidad radial respecto a nosotros, con lo que nosotros nos vamos a mirar. Ok. Pero en ese paréntesis tiene la velocidad de nosotros de la Tierra menos la velocidad del Sol. Pero cada una de esas velocidades está definida respecto a qué marco de referencia. Diciamo, la sua velocità assoluta nel plano. È un po' un problema. Zero.
cosa para hacer círculos. Vale. Más esto lo podemos. Okay. Tenemos un objeto que está rotando. Su órbita estamos utilizando nosotros, que lo estamos observando, y el alfa, el ángulo acá, y esto otro, el L, que es la latitud galáctica. Está pensando un movimiento en el plano galáctico. Por esto. Quello que tenemos es que este objeto tiene una sua velocidad c, circola, il Sol tiene la suya. De consecuencia, habrá una velocidad in linea di vista, quello che realmente è chiamata libertà radial, dependiendo, diciamo, se il testo è tipo osservativo sarà velocidad radial, se il tipo è di tipo teorico probabilmente sarà más chiamata velocidad en línea de vista, line of sight. Al final è la misma. Quello che se hace matemáticamente es que la velocidad relativa entre los dos es la velocidad del objeto menos la velocidad de nosotros que nos estamos moviendo. El todo, la velocidad radial, se tiene que proyectar en la dirección donde se está mirando. De consecuencia, la dirección es la diferencia entre los dos distancias desde el centro, clásico geometría, son vectoriales. El versor, entonces se toma la diferencia, el vector, distancia entre los dos, y se divide por su módulo, así es simplemente el valor. Quello che si può estimare è che, ad esempio, la velocidad è data por la velocidad angular multiplicata por la distancia. Se estudia dentro esto acá adentro, se multiplica, hay la varia regola che sono un prodotto vettorial y escalar, donde un vector se repite, esto es cero. Esto porque esto es perpendicular a ambos, de consecuencia su producto escalar con uno de los vectores iniciales tiene que ser cero. Y algunas reglas que pueden ser útiles. En práctica se puede ciclar al interno que mantiene igual. Haciendo todos los cálculos, que no tengo muchas ganas de hacerlo acá con Cora, porque
sale que la velocidad de línea de vista, o velocidad radial, va a ser dependiente de la longitud con dato dalla velocidad radial a velocidad angular a un cierto radius meno que en realidad esto es más o menos en realidad más lo estándar REST, porque se está estimando exactamente una órbita cerrada, más que dal mio punto di vista heliocentrica, esatto. Pero no cambia. Hay simplemente un factor. Esto no sale porque sustituyendo esto acá adentro, tenemos los dos productos vectoriales con el producto escalar, algunos se eliminan, se cambia l'interno e invece di avere il prodotto della angular con una distanza, se tiene il prodotto scalar del angular por il prodotto vectorial entre las dos distancias desde el centro. La producto vectorial de estos dos es simplemente el módulo de los dos valores por el seno de este ángulo, siendo que los dos vectores están en plano, porque estamos para ahora considerando simplemente esto, el movimiento en el plano, tiene que ser perpendicular los productos de los dos por el seno por inversor perpendicular al plano galáctico. Además, recordarse que el omega es otro lado por la construcción de la mano derecha, siendo que todos están girando en esta dirección, el vector rectangular entra en el plano, no está saliendo como generalmente se usa. Esto porque generalmente sería el giro positivo del otro lado, pero por construcción, para definir los varios ejes, se terminado per el giro del otro lado, como se había mencionado anteriormente. De consecuencia, vamos a tener que haber un producto con el seno de alfa, sería, por la ley de los senos, este vector, el seno dividido por este vector, el módulo de este vector, que es la diferencia, R menos R0, es igual al seno de la longitud dividido la distancia del objeto. Y sustituyendo, vamos al final a obtener esto, que nos va a decir que la velocidad de la línea de vista respecto a movimiento circular, entonces en teoría respecto al local standard REST, è dato simplemente dalla differenza della velocità angular a las dos distancias por la distancia del observador, del sistema, desde el centro galáctico por el seno de la longitud que está observando. Esto
acá estamos nosotros, se puede entonces notar que además en una órbita interna, nosotros, sino nosotros, una órbita exactamente con nosotros esto va a ponerse en cero. Esto porque técnicamente van a mantener la misma velocidad. Y no hay una exacta velocidad en línea de vista radial, porque en la órbita circular vamos a movernos en práctica como un cuerpo rígido. De consecuencia, todos los puntos en esta órbita se mueven manteniendo la distancia entre ellos fija, de consecuencia no hay una velocidad radial entre ellos. La órbita más interna, nosotros la vamos, no van a cubrir todo el cielo, ma se va a quedarse dentro a un cierto cono, che in pratica è dato dal seno del lambda massimo da R meno R0, de consecuencia más la órbita interna, más iremos a ver il seno máximo è chico, mentre un'orbita esterna es uno aquello que nosotros vamos a ver en todo a nuestro alrededor y entonces será con la longitud completamente desde 0 a 360 grados. Otra cosa que se comprende, la velocidad angular externa va a ser menor que quella interna. Esto, estimando generalmente debería bajar, sin embargo, aunque considerando que la velocidad lineal de rotación se mantiene constante, come quello che si osserva, se è costante, esto quiere decir que la omega decrece con el radio, de consecuencia más afuera decrece va a ser siempre menor. De consecuencia, quello que nosotros nos esperamos. Esto es una manera, punto, para estudiar la dinámica y características. La cosa particular es que por cómo se ha construido todo, esto gráfico tiene los ejes invertidos al normal. La longitud crece hacia la izquierda. Esto porque la longitud galáctica mirando, teniendo el polo norte galáctico hacia arriba y mirando hacia el centro galáctico, la longitud crece hacia la izquierda, no hacia la derecha. De consecuencia, para mantener una coherencia con la observación de una mapa de la dirección, se prefiere este gráfico tenerlo en esa dirección. Quello che entonces me espero è che un'orbita interna va a tener un comportamiento así parecido internamente, ocupando el primero y el tercer cuadrante, mientras objetos que son más afuera de la órbita del Sol van a ocupar todo el intervalo,
180 a menos 180, pero el otro dos cuadrantes. Tanto para mostrar, estos son quello che si osserva realmente, por esempio, acá son usados para estudios de los varios brazos de espirales. Esto era exactamente un 5. Era uno studio para studiare la struttura spirale della Via Lattea. E de hecho se puede notar, ad esempio, l'1, che è un brazo que está interno, se mueve exactamente entre el primer y el tercer cuadrante. Y el 3 se nota que, digamos, está principalmente, nosotros estamos acá, esto cuadratito, y puede ser haga un poco de confusión porque a veces se pone siempre solo más acá abajo. Y acá en este caso acá arriba, de consecuencia se ve que el 3 está principalmente en interno y poi pasa afuera. De hecho se nota que los datos, estos son líneas teóricas, estos son donde estarían los brazos, estos serían los lugares teóricos. Y el 3 está en el primo tercero y poi se mueve claramente en esta parte entre el segundo y el cuarto cuadrante. La razón por qué no son líneas, no son sinusoides perfectas, es porque estos no son, no son objetos que están en órbita circular, porque son brazos a espiral. Entonces, cada punto va a tener un R, una distancia desde el centro diferente que la anterior. De consecuencia, las posiciones de los varios puntos son en lugares diferentes. No es perfectamente en línea. Estos tipos de gráficos también son cómodos para varias cosas que se pueden analizar, por ejemplo, objetos, observar especialmente come si vede nel secondo GM6, cos'era? Oh. Giant Magellan Molecular Cloud, probabilmente. Se usan para observar gas medio interestelar, porque se pueden ver la velocidad con la línea del movimiento de los varios puntos. Y construir. De consecuencia, hay un otro hecho, que por ejemplo, el objeto, el gas, está en un anillo, pero el anillo no es a distancia constante, ma por ejemplo se está expandiendo. Quello che ottengo è che il grafico non sarà la sinusoide classica, questa è la parte del sinusoide che si vede, ma a seconda de varios lugares, se está entre el gas entre nosotros y el centro galáctico, la velocidad de expansión va a subtraerse desde el movimiento, mientras en la otra mitad va a incrementar la velocidad radial. De consecuencia, quello che sostiene è che l'oggetto deberían ponerse in una specie di orbita cerrada, una curva cerrada. Non esattamente un anillo, ma algo así. Después hay órbitas
elíptica, ovales, también haciendo los cálculos, incluyendo como una órbita circular con el epiciclo, va a tener deformaciones. De consecuencia, estudiando estos elementos, estas posiciones, se pueden comprender varias dinámica, posizione e in caso también distanza, perché come si è visto, no, la velocidad del valor depende desde la diferencia de velocidad radial, no, velocidad angular e in questo caso la distanza del Sol. Sì. No, è una manera anche per calcolare la distanza del Sol. O ver, estudiar come varia la velocità angolare all'interno della parte interna, velocità circolare all'interno della Via Lattea. ¿Qué más quería? Ok. No, es esto. No, sì. Ok. Altro punto che pone interessante per la dinamica, a mencionar, se tomo voy a observar en el cielo, sempre observando, por ejemplo, en el plano galáctico, además en donde encuentro más estrellas. Yendo a mesurar toda la velocidad de la línea de vista radiales per un certo gruppo de tipo de estrellas. Por ejemplo, puedo tomar la estrella de la secuencia principal y tomo a diferentes colores, en sentido diferentes magnitudines, entonces voy tomando diferentes poblaciones de estrellas, que pueden ser las más calientes, más brillantes, masa mayor, más jóvenes, o estrellas más débiles, más rojas, de consecuencia masa menor, y estrellas más viejas. Esto, como se decía, escrito la misma cosa de antes, ¿no? De otra manera. Esto, el versor, quello che antes era R meno R dividido il suo modulo, moltiplicando vado a ottener che con le velocidad, in questo caso definite rispetto al local standard of rest.
movimientos locales, no un movimiento alrededor del centro galáctico, ma la velocidad que tienen los varios objetos respecto al local standard del resto, que se puede definir como el baricentro local de las estrellas, de todas las estrellas que están rotando alrededor del centro galáctico a la misma distancia que el Sol. V è la verità del Sol rispetto allo standard del REST, con, come si vestia, che è in pratica il versor della distanza dell'oggetto rispetto al Sol, a nosotros. El Sol, más considerado porque mediciones no heliocéntrica, ma baricéntrica del Sol. Lo psi es el ángulo entre la velocidad de donde está yendo el Sol e la velocidad donde está la estrella. Fíjate, la posición donde está yendo la estrella. Quello che más interesante en esto es que si yo tomo la velocidad media de las radiales para un cierto grupo, mirando en ciertas direcciones, fijo una dirección, tomo un grupo de estrellas, mido todas las varias velocidades radiales, hago estos cálculos, ma se voy mediando, quello che tengo è che vabbè, il versor è praticamente costante, di conseguenza si può separare, e quello che ottengo è di conseguenza il prodotto scalar con la velocidad media del grupo de queste estrellas meno la velocidad, la varia componente, el plan velocidad del Sol è il coseno dell'angolo entre los dos. Quello che sto verso acá. Quello che ottengo è por definición de come dato las velocidades de la local standard REST, quello che mi espero è che la velocidad media de questo gruppo de estrellas in una certa dirección sia principalmente cero rispetto allo standard REST. Perché può essere che cada una varia lievemente, però nella su complejidad los varios estrellas van a tener una velocidad nula. De consecuencia, puedo, esto se saca, lo que me queda es que la velocidad media del radial es en práctica la velocidad del Sol respecto al estándar del REST moltiplicato il coseno dell'angolo entre su dirección e la dirección donde estoy mirando. E, diciamo, observando in varia parte, esto se puede calcolarse, dicho. La cosa no es tan sencilla, en realidad, al final, porque estos son, por ejemplo, los varios valores. Esto era con Hipparcos.
para calcularse la varia V, U y W del Sol respecto a S0, que más o menos como un chi quadro del residuo, quello che sostiene che mentre in U e in W los valores son prácticamente constantes, in V, que la velocidad hacia el centro galáctico, hay una variación que depende con questo valore. Quello che però importa è che questo valore crece dependiendo dal vario gruppo di stelle che si considera, però se las estrellas, el grupo fuera exactamente en línea perfecta con el otro estándar de rest, esto S debería ser 0, de consecuencia se toma la intersecta por S igual a 0 y nos da los valores. Acá empieza a dar directamente el valor medio. Cosa particolare che ora si è scoperto che in realtà il Sol, la velocità del Sol è esta, pare esta che ci stava equivocando. Sì. La V no, la velocità sbagliato, UVW, non VU. Esta velocidad radial, esta velocidad del movimiento en el plano prácticamente en dirección circular e esta perpendicular. Ecco perché non me suonava bene. Esta acá salía Binney, esto es el artículo de Binney. Con datos Parcos salía alrededor a 5. He hecho los cálculos. Esto sale. No me resulta que era con dato Gaia. Ma la differenza di rotazione va quasi il doppio. In realtà sería acá. È stato un problema con un sistemático, porque no parece que se pueda hacer un fit, aunque acá hay unos datos más arriba. Esta dipendenza in realtà è una dipendenza con ecco, che si può notare acá, una dipendenza che va con il tipo di estrella che si è usato. Acá el color se ve que U y W mantienen casi siempre el mismo valor con todas. Invece se considera el movimiento en la dirección del circular, puedo notar que los valores son para estrellas más azules, bastante planos, después me crece y empieza un poco plano. Esto es un efecto que se llama Asymmetric Drift, que es debido a la evolución dinámica del grupo de varias estrellas, porque... ¿Cómo se llamaba eso, profe? ¿Cómo se llamaba ese efecto? La Asymmetric Drift. Vamos a ver la próxima clase porque Ay. se calcula. Ya, ok. Vamos a ver en fórmula, va a ser... Profe, ¿eso quiere decir que los distintos tipos de estrellas están ubicados a distinta profundidad en la línea de visión? Es que, diciamo, estas son perfectas porque esencialmente nacieron cerca y mantienen la velocidad de los local standard rest, que es la velocidad
porque las nubes se mueven principalmente en velocidad circular, y de consecuencia hay su objeto interno son más que lo que están seguido con el locus estándar del resto. La estrella evolucionando, su órbita se perturba y a causa del aumento de la dispersión hay este efecto de chiama symmetric drift, que Esos a son más seconda viejos. del grupo de estrellas, manteniéndola, en este caso, es importante tener siempre una cierta coherencia. De hecho, ellos eligieron toda estrella de secuencia principal, porque eso permite ver una buena correlación, además, entre, siendo que son todas secuencias principales de un cierto tipo, entonces el color en magnitud corresponde a su característica física de masa y edad. De consecuencia, hay esta evolución dinámica de los varios grupos que han tenido más tiempo y porque es proporcional, me recuerdo, a la dispersión de velocidades. De consecuencia, el efecto dinámico, hay fórmulas y sale esta desviación. Ya, ok. Estos puntos son un grupo de estrellas por cada los puntos acá, de la zona que por lo mismo esto crece, depende del grupo en color, de consecuencia color, temperaturas, la temperatura superficial, masa de las estrellas y edad, y la evolución depende exactamente del más del tiempo que han quedado en el disco y de consecuencia sus movimientos sean desordenados. Estos eran los valores que había encontrado. Estoy curioso di vedere come che hanno lograto. Ecco qua save note. La DOS, la symmetric drift, come cambia con la esta radial, expresión radial con la 2. Terminaría acá. ¿Qué me va a subir de la clase de hoy, profe? ¿Me podría subir este artículo? ¿Me podría subir este artículo? Sí, sí, ven. Lo voy a subir. Principalmente esto del Bitname, que son la misma imagen, obviamente, que usan en el libro. Cómodo. También esto che è simpatico che penso. Ma dal lato anche se puede comprender. Esas son, diciamo, cosas que a veces son un poco menos que son conocidas, ma estas técnicas son quelle usate principalmente después, les voy a mencionar, porque debería, pienso, hacerla mejor Astrofísica 3, está en el programa, la constante de Oort, y son todos métodos para que aún extremadamente usados para estudiar la dinámica interna de la Vía Láctea y de consecuencia comprender cómo varía la velocidad de rotación de la Vía Láctea. Okay. Oye, profe, tengo una duda respecto de justo este gráfico, donde dice el GMC Giant Molecular Cloud, ¿verdad?
GMC penso que sí, porque son de gas, Giant Molecular Cloud, sí, exacto. Ah, ya, sí. Pero esas no son también de H2, esas nubes. Las nubes sono principalmente H2, probabilmente la medida sarà in... No, difficile osservare l'H2 in... beh, quasi todo quello che è nell'universo è principalmente idrogeno, Sí. parliamolo chiaramente. ¿Y qué diferencia hay con la región La, de H2? nubes molecolari gigantes, que son quella de ser sobre los 10.000 masas solares, son obviamente H2, pero generalmente se observa otros, como no sé si lo he mencionado, me parece que sí. Il problema dell'idrogeno è che è una molecola esattamente, perfettamente simmetrica, di conseguenza non emette del dipolo, ma del quadrupolo. E il massimo per l'emissione a quadrupolo della molecola di idrogeno lo tiene a 500 Kelvin. Lamentabilmente una molecola, generalmente le nube molecolari sono quasi un decimo di questa temperatura, 20-50. Quella è un poco más cálida alrededor de los 100. De consecuencia, la emisión del H2 es muy, 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 muy baja. Acá probablemente, no sé si lo menciona. Cosa. Sì, l'emissione del monossido di carbonio, del carbono entre un fondamentale e il primer excitado, che è il classico per questa cosa. Ah, in questo caso è un C12 que C13. Generalmente se usa esto porque es una molécula para nada simétrica, porque hay una discreta diferencia de masa. De consecuencia, la emisión de dipolos se nota bastante bien. La única es que se tiene reconstruir la relación entre la cantidad de monóxido de carbono con la cantidad de hidrógeno. Porque es alrededor del, recuerdo, un millonésimo, decimillonésimo, me parece que la relación. Es muy poco, pero emite mucho. De consecuencia, es más fácil observarlo que el H2, que tiene una emisión muy, muy tenue. En algunos casos me parece que è stato observato, pero no es tan sencillo observar directamente el H2 porque data la baja temperatura, la emisión de quadrupolo es extremadamente débil. Background, sì. Pero de un cierto punto acá se puede ver bastante bien los varios brazos como aparecen en acá por una buena elección del tamaño, que crea confusión. Ma en otro se logra reconstruir bien la presencia de los varios brazos. ¿Pregunta más? No, no, nada. Ok. Nos vemos el miércoles. Ok, chao. Hasta luego.